empiece a hablar el muñequito es que ya empezó la entrevista, ¿ok? Es una pequeña introducción y de ahí ya empezamos Ya, con las Reggie, preguntas. 3, Ya, 2, claro. 1, intro. A ver, pásame. Perú, Museos en Casa. El programa de la Asociación Cultural Guía Mesur, dedicado a la difusión de los museos y su patrimonio. Gracias por acompañarnos y sigue todos nuestros programas en YouTube y Facebook. Buenas tardes amigos del ciberespacio, les habla Reginaldo Andía Navarro, quien conduce el segmento de Guía Mesur, Perú Museos en Casa. En esta oportunidad nos trasladamos a la Arequipa del siglo XVIII, cuando tres religiosos procedentes del monasterio de San José de la ciudad del Cusco, María de Cristo Ramos Zavala, Micaela de Santa Teresa y Antonia del Espíritu Santo, fundaron, en compañía del deán de la ciudad de Arequipa y las autoridades del Cabildo, el monasterio de las Carmelitas Descalzas bajo la advocación de San José, un 23 de noviembre de 1710. Tuvieron que pasar 295 años para que el 16 de junio del 2005 sus diferentes tesoros de arte virreinal fueran mostrados al público. Es así que en esta oportunidad, amigos, tenemos la entrevista al señor Franz Grupp Castelo, director del Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa y que también se ha desempeñado como director de la Dirección Desconcentrada de Cultura y del INC. Buenas tardes, señor Franz, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes. Contento de poder conversar un poco sobre un tema que veo que nos atrae a muchos. Igualmente, buenas tardes, señor Franz. Gracias por permitirnos la entrevista, gracias por dedicarnos estos minutos para la entrevista y para poder difundir lo que viene sucediendo y lo que se encuentra en el monasterio de Santa Teresa para aquellos que todavía no lo hayan visitado. Bien, entonces vamos a empezar con la entrevista en lo más dinámico posible. Bueno, la primera pregunta sería, dado que usted es una persona que está relacionado siempre con la cultura, ¿cómo nace esta relación con la cultura y sobre todo con el arte virreinal? ¿Cómo nace esta pasión, estas ganas de conocer más acerca de esto? ¿Te refieres a mí mismo entonces? Ya. Mira, lo que pasa es que yo he crecido en una casa con la suerte, en verdad, con la dicha de ver colecciones interesantes de objetos antiguos, de ver cómo se apreciaba la arquitectura de otros padres dentro de su economía, que no era precisamente la mejor, y les gustaba comprar cosas antiguas. Tenían además otras cosas heredadas y las se vestían. Y mi mamá, por afición, porque no lo estudió, ¿no? Le gustaba restaurar cosas, sobre todo cosas de porcelana, ¿no? De la casa y también de sus amistades. Entonces, he visto eso desde muy niño, ¿no? Entonces me gustaba cuando me dejaba y cuando, claro, estaba ya un poco más grande yo también, pues me permitía agarrar algunas de las cosas que estaba ahí arreglando, restaurando, me explicaba cómo se habían hecho, contaba un poco de las técnicas antiguas, y mi mamá también dibujaba, nos enseñaba a nosotros a dibujar, en fin, entonces eso yo creo que he ido ubicando en este espacio, ¿no? Que es en el que me gusta moverme. Y claro, ya cuando he estado fuera del colegio, en fin, he estudiado restauración de obras de arte,
aquí en Europa, en diferentes sitios, y bueno, es a lo que me dedico, ¿no? Dentro del trabajo, del estudio de restauración, obviamente están los cursos de museología, de conservación preventiva, además es bastante más amplio de lo que parece. Y claro, en el tiempo que estoy trabajando, que ya van a ser, uy, no sé, alrededor de 30 años o más, ¿no? Pues he restaurado muchas cosas aquí en Arequipa, en Lima, bueno, también fuera, ¿no? En Europa, en diferentes sitios, ¿no? Y tengo el gusto, pues además de haber montado y echado a andar más de un museo, ¿no? Tres museos, en verdad. Entonces, bueno, más o menos mi trayectoria en cuanto a mi vocación por este importante asunto del patrimonio. Claro, entonces entendemos que el tercer museo que usted, digamos, ayudó a aperturar realizando las diferentes tareas que conlleva todo esto, fue el Museo de Santa Teresa. No, el de Santa Teresa fue precisamente el primero El primero. del que me he ocupado, ¿no? Sí, Ujú. sí, yo soy el autor del Museo de Santa Teresa, no, no ayudé, sino que lo hice, ¿no? Entonces, Claro, se ha trabajado técnicamente pues desde el eh, primer paso. toda, desde cero, ¿no? Que es un trabajo realmente exquisito, ¿no? El poder tomar conocimiento de las piezas que había, el inventariarlas, el hacer las investigaciones de los diferentes objetos que íbamos encontrando, el ver cómo se iban a presentar al público, seleccionarlas, conservarlas. Es un trabajo que ha tomado desde poco después del terremoto del 2001, ¿no? Ujú. Hasta el 2005 que se abrió. O sea, el museo va a cumplir 15 días más, ¿no? Pero fueron como 4 años más o menos de trabajo ininterrumpido para poder sacarlo adelante. Perfecto. Sobre eso también queríamos hablar un poquito. ¿Cómo se da esta apertura de este monasterio para convertirse en lo que hoy día conocemos, pues el Museo Vivo de Santa Teresa, entendiéndose por el hecho de que muchos de las galerías, digamos que todavía funcionan, donde el público ingresa, todavía son utilizados por las religiosas, ¿no? ¿Cómo así es que usted contacta con la madre priora le dice de que sí, es accesible? ¿Cómo se da todo este proceso? ¿Cómo inicia? ¿Por ellas? ¿Por usted? Bueno, a finales del siglo pasado, en el año 1998, 99, por ahí debe haber sido, tomamos contacto con las monjas que querían restaurar una pintura que tenían en su clausura, ¿no? Entonces las visitamos, entramos a ver de qué se trataba, hicimos un trabajo de restauración de una pintura muy grande que era la muerte de Santa Teresa, ¿no? No está ahora a la vista, es parte de la clausura. Ahí es que las hemos conocido, ¿no? Ahí es que hemos conocido a las monjas y bueno, hemos logrado tener, aparte de la relación de trabajo, una relación amical bonita, ¿no? Mantiene hasta ahora, naturalmente. Entonces, cuando hubo el terremoto del año 2001, eh, eh, como ustedes recordarán, ustedes han estado bastante más jóvenes, naturalmente, pues Sí, claro. Arequipa se dañó muchísimo, ¿no? Muchísimo. Entonces, recordarán que se cayó una de las torres de la catedral, varias cosas, ¿no? En Santa Teresa también hubo una serie de problemas, pues vamos a sonando mi teléfono. En Santa Teresa también hubo una serie de problemas, ¿no? Uno de los muros se cayó hacia la calle, ¿no? Y claro, en otros sitios también sucedió que los objetos muebles, o sea, pinturas, esculturas, o que se pueden trasladar sobre los objetos muebles, estaban en grave riesgo, que las habitaciones en donde estaban probablemente a punto de caerse, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo bien interesante con el ICROM, que es el Instituto de Conservación y Restauración, depende de la UNESCO y que funciona en Roma, en Italia, ¿no? Coordinamos con ellos para que nos envíen manos para poder hacer rescate de esas cosas que estaban en riesgo después del terremoto. Entonces vinieron dos restauradoras de Chile, trajeron incluso algunos materiales de embalaje para obras de arte y nos dedicamos en más o menos 15 días, ¿no? A salvar cosas que estaban en riesgo en diferentes sitios. Hemos trabajado en la catedral, en Santa Teresa, en San Francisco, en la Tercera Orden, en la Merced también, en la Recoleta. Se me escapa ahorita la cabeza de algunos de estos sitios, pero hicimos un trabajo
súper interesante porque en más o menos 15 días rescatamos miles de que estaban en riesgo, ¿no? O sea, las pusimos a buen recaudo, ¿no? Para que en el caso de que se desplomara el ambiente en donde estuviesen, no sufriesen, ¿no? Las guardamos en buen sitio, bien empaquetadas. Pero bueno, cuando hicimos ese trabajo en Santa Teresa, ¿no? Que, por el cual nos permitió ingresar a otros ambientes y ver más cosas, nos quedábamos maravillados de lo que vimos. Pinturas, esculturas, en fin, una serie de objetos extraordinarios que no sabíamos, no teníamos ni idea de que existan en Arequipa, de que existan en el Perú y menos en Arequipa. Entonces, ahí un poco conversábamos o les comentábamos a las monjas lo interesante que sería abrir. En ese rato, sinceramente, no pensábamos en un museo, sino en una galería en donde se exhiban temporalmente, por decirte, los cuadros interesantes que encontramos o las esculturas interesantes que vimos. Pero fue una cosa como conversación, ¿no? Porque estaba, o sea, bueno, es lo que surgió al ver esas cosas. Claro. Bueno, sí, hicimos todo el trabajo ese en Santa Teresa y en otros lugares, y después de unas semanas nos llamaron las religiosas y nos dijeron que habían tomado la decisión de abrir un museo, ¿no? En parte del monasterio y que nos encargaban el trabajo, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, felices pues ir a ver qué se trataba para concretar más el asunto. Ellas tampoco sabían en qué parte se podría hacer, entonces ahí es que hemos comenzado primero a decidir tentativamente qué ambientes se podrían usar, ¿no? Qué parte del monasterio se podría usar para abrir el museo, de manera que ellas no las incomode tampoco, porque ellas siguen viviendo ahí, como tú muy bien lo has mencionado, ¿no? Entonces, tratar de conjugamos todas esas variables que había del espacio, los objetos, no incomodar la vida de las monjas y demás, para poder armar esto. Entonces ya se fue decidiendo cuáles eran los espacios en donde iba a funcionar el museo, y de acuerdo a eso ya comenzamos a hacer el trabajo, mencioné hace un rato, ¿no? De seleccionar las piezas, investigarlas, preparar el guión museográfico, preparar el diseño de la muestra, diseñar el mobiliario, luces, seguridad, bueno, las mil cosas que requiere un museo, ¿no? Esa fue la manera, o sea, prácticamente ellas, después de que nosotros le comentábamos que este objeto era extraordinario, que ese cuadro era único en la historia del arte, que será pues probablemente una pieza única en el mundo, en fin, ellas vieron que el histórico no lo puede tratar cualquiera, ¿no? Entonces, eso implica pues inversiones que, claro, el museo de alguna forma todavía no ha llegado a ayudar en eso, pero por lo menos se autosostiene, ¿no? Esa es un poco la historia de cómo se generó el museo. Claro, bastante concentrado y bastante puntual también lo que nos ha señalado. Nace de, claro, a partir de Terremoto, se busca la forma de ayudar no solo al monasterio de Santa Teresa, sino también a otros conventos y diferentes construcciones que existen en la ciudad. Se pone a buen recaudo los materiales que se encuentran en este, como pinturas, esculturas, tallas en madera, etcétera, de artilugios pues virreinales que se conservan y que, como usted bien ha dicho, resultan ser únicas y valiosas en nuestro país, ¿no? Y gracias a la intermediación y al apoyo también se pudo realizar la apertura de lo que conocemos hoy en día como el monasterio de Santa Teresa, que, bueno, cabe recalcar, amigos, que atiende en solo los claustros de las oficinas. La apertura total del monasterio no está todavía accesible al público, pero sí un claustro donde se exhiben las diferentes pinturas, etcétera, que se han encontrado en Santa Teresa. Bien, una pregunta así puntual y de repente quisquillosa. ¿Qué piezas usted consideraría las más representativas del museo? Bueno, hay varias piezas que son muy representativas, depende del aspecto con el que se les vea, ¿no? Cuando te mencionaba que hacíamos la selección de los objetos, mencionábamos piezas especiales en la historia del arte en general, ¿no? De hecho, todo el arte virreinal, cualquier pieza, aún la que sea más, digamos, mínima, repetitiva, es importante, porque son antiguas, en fin, ¿no? Pero claro, tratábamos de que haya cosas que realmente impacten, ¿no? En todo sentido, en el sentido estético, histórico, ¿no? En la historia propia de cada objeto que puede haber tenido para haber llegado, en fin. Entonces, me hace una pregunta complicada, pero a ver, trataré de resumirla, ¿no? Interesante, por ejemplo, es ese baúl de la Natividad, no sé si lo hayas visto, ¿no? Es
Sí, yo Ajá. también pensaba en ese y Realmente. lo iba a sugerir. Muy, Ya, muy único claro. realmente. O sea, encontrar eso acá en la ciudad creo que no hay en ningún otro lado. Ujú. Es el más grande, el mejor conservado y el de mejor calidad artística, ¿no? Entonces, no es pues cualquier pieza bonita, simplemente es extraordinaria. Otra pieza bien Exacto. interesante que se viene ahorita a la cabeza es ese plato el plato chino de la dinastía Wanli, que Ajá, data de exacto. 1570 y tantos, 80 y tantos, ¿no? Que es un tesoro a nivel internacional, ¿no? Porque, como se sabe, este tipo de objetos que eran el menaje que utilizaba la familia real china en ese momento, ¿no? Cuando morían sus propietarios, los enterraban con sus objetos o rompían los objetos, ¿no? Este plato, junto con unos poquitos otros objetos que hay en el mundo, se salvaron, no sé cómo, y menos aún me imagino cómo es que llegaron desde la China hasta América, al Perú, a Arequipa y a Santa Teresa, ¿no? Y hoy día lo podemos admirar. Es más, no tenemos solamente uno, tenemos tres de esos platones en Santa Teresa. El cómo llegaron al monasterio, ahí sí creo que sí es un poco más entendible, ¿no? Porque cuando las monjas entraban antes al monasterio, su familia tenía que destinar una cantidad de dinero que se llamaba la dote, ¿no? Y la dote era ese dinero que se podía completar también con objetos valiosos, que servía para su mantenimiento durante su vida en el monasterio. Porque como sabes, las monjas entran y no salen muertas, tienen hasta su cementerio, ¿no? Entonces, para Exacto. su mantenimiento llevaban esta dote, ¿no? Entonces, es muy posible que esos platones y otros objetos de gran valor en metálico, ¿no? Han llegado como parte de esas dotes. Ahora, volviendo al baúl de la Natividad, eso sí lo mandó a regalar un sacerdote en el año 1730, en fin, ¿no? Pero bueno, a ver, otra pieza emblemática es la custodia, es muy bonita también, es una custodia como de 1,50 m, de metales preciosos, oro, platino, pedrería, perlas. Es realmente también una pieza extraordinaria, ¿no? A ver, ¿qué otras piezas son interesantes? La imagen de la Virgen muerta que está en el segundo piso, en la sala de la Virgen, también es curiosa, ¿no? Porque ese tema del tránsito o la muerte de la Virgen María se suele tratar más bien en pintura, ¿no? Hay muchas, no Exacto. muchas, pero bueno, hay un buen número de pinturas de este tema. Pero en escultura no es muy común, y menos todavía en una escultura de tamaño natural. La Virgen está tallada al tamaño de una persona, de 1,60 m, 70, ¿no? Una talla de muy buena calidad, además de madera sólida, y todo, y metida en un ataúd y todo, ¿no? Entonces es bien, una también importante, interesante. Otro objeto que es sobresaliente, que se me ocurre ahorita, hacia la memoria, es esta moneda macuquina, una moneda acuñada en el Perú de entonces, acuñada hoy es territorio de Bolivia, ¿no? Pero antes era parte del Alto Perú, ¿no? Entonces, una moneda muy bonita en forma de corazón, se llama macuquina porque eran muy pocas las que se hacían, esas que se hacían a golpes, ¿no? Golpes, se hacían las incisiones y demás, ¿no? Y hasta el momento, esa es la única macuquina de 1703 que se conoce en el mundo. Entonces es una pieza de un valor histórico y artístico extraordinario. Cuando hablo yo de valores de los objetos del museo, no estoy hablando de valores monetarios, ¿no? No hablo de su valor intrínseco, es el más importante, ¿no? El valor histórico y el valor artístico, ¿no? Entonces, como te decía, esa moneda, por ejemplo, es única en el mundo, ¿no? Cuando vienen numismáticos, y hace un par de años, si no me equivoco, hubo un congreso internacional de numismáticos aquí en Arequipa, se quedaban maravillados, ¿no? O sea, no podían creer. Yo he visto de verdad gente así medio llorando de la emoción de poder ver esto, la que míticamente se leía que existía, pero no había a la vista ninguna, hasta que, bueno, encontramos ese en Santa Fe, ¿no? Después, ¿qué otros objetos? Bueno, la pintura de la sala capitular, la pintura mural, la pintura que está en la parte inferior de la sala, que tiene temas profanos. Profanos en términos artísticos quiere decir que no son religiosos, ¿no? Entonces hay escenas campestres de gente trabajando en el campo, tocando instrumentos. Es una pintura bien, bien interesante de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? El último tercio del siglo XVIII, que también es única, ¿no? Entonces, en cada sala hay un objeto que es
emblemático o más de un objeto emblemático y que hemos tratado de exponerlo, ¿no? Entonces, haciendo memoria, pues podría hablar ahora sobre las piezas que hay, ¿no? Pero Sí, realmente es una tendríamos que hablar colección bien pieza por interesante. pieza. Sí, Sí, uy, no, ahí no termina la entrevista jamás. sí, porque empezaríamos un recorrido imaginario por sala, explicando el arte virreinal y explicando cada una de las piezas y cuál es su valor histórico y qué significan, y hablar de los cuadros también es otro viaje también, hablar de cada santo, cómo podemos saber qué santo es, dependiendo de Claro, qué objetos sostengan, etcétera. Es todo un viaje, pero dentro claro, de lo más sí, recalcable, dentro de lo más sobresaliente, lo que nos ha indicado ahora el señor Franks es, bueno, lo más valioso por ahora que se tiene en Santa Teresa y lo que nos puede por ahora indicar. Bien, pasamos claro. a otra pregunta para no quedarnos ahí envueltos en el laberinto del museo. Eh, Dime, sí. Bien, hemos visto también de que el Museo de Santa Teresa como institución ha estado publicando una serie de pequeños artículos, digamos, sobre las piezas que contiene eh, en diarios. ¿Qué nos puede contar sobre esto? ¿En qué diarios lo podemos encontrar o en qué medios en internet? ¿Cada cuánto sale? ¿Qué días para que la gente pueda tener acceso a esto? Ya, mira, en el museo hemos comenzado un programa que se llama El Museo va a tu casa, ¿no? Este programa, en principio, es educativo para que el museo siga cumpliendo su función educativa, ¿no? Hacia la población. Y en segundo lugar, busca también mantener su presencia, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo que hace 4 meses ninguno de nosotros se había imaginado, ¿no? O sea, por más Sí, que veíamos las precisamente. noticias del Asia y de Europa que se iban acercando, yo creo que nadie se imaginaba hasta dónde iba a llegar toda esta forma de vida que estamos viviendo ahorita, completamente nueva, difícil, que cada día la vamos descubriendo, ¿no? Entonces, a mí me preocupaba, y estoy seguro que muchas otras personas, que las instituciones culturales, como por ejemplo los museos, simplemente vayan pasando al último plano, ¿no? Porque desgraciadamente en el Perú todavía el quehacer cultural en general no es objeto o sujeto de primera necesidad, ¿no? Se considera un lujo, lo cual está muy mal. Y hablo del quehacer cultural en general, lo que haces tú, lo que hace un museo, lo que se hace en un teatro, lo que se hace en sala de conferencias, en fin, todo ese quehacer cultural no es artículo de primera necesidad en el Perú, repito, lo cual está muy mal. Entonces, no, me preocupaba mucho que al no ser pues un objeto, un bien de primera necesidad, cuando pase todo esto o se comience a normalizar por lo menos, pues seamos los últimos espacios en ser visitados o recordados, que todo el mundo va a estar pensando en otras cosas. Entonces, bajo esas dos ópticas, de tratar de que la población no se olvide que hay un espacio cultural interesante de Arequipa, y además lo de seguir educando, es que contactamos con el diario El Correo, perdón, y el Correo está sacando desde hace un mes más o menos, ¿no? A un ritmo interdiario, una ficha técnica de determinados objetos del museo. Hasta ahora hemos sacado, si no me equivoco, 15, 16, ¿no? De lo que va en nuestro primer mes. Entonces, esta ficha técnica no está redactada, pues, tampoco para eruditos, ¿no? La idea es que todo el mundo lo pueda entender. Un chico que recién aprendió a leer o una persona mayor, ¿no? Entonces, está ahí un poco descrita la historia del objeto, de dónde viene, la técnica con la que está hecha, algún dato de repente curioso, pero con sustento científico, obviamente, ¿no? Para que esté más legible. Entonces, está saliendo, como te decía, interdiario en el correo. A partir de la próxima semana van a comenzar a figurar estas fichas también en el Facebook del museo. Y como una última parte de ese programa, estamos preparando también unas clases que yo creo que van a ser semanales, una hora, bueno, una media, digamos, semanal sobre la historia del arte virreinal, ¿no? Para que la gente pueda acceder al Facebook, los colegios que quieran lo copien y lo usen en sus clases, y luego cuando ya se reabra la vida más o menos normal en la ciudad, pues puedan dirigirse al museo, contactarse con nosotros, en fin, para
para aclarar algunos puntos de esas clases, de esas, más que clases, esas charlas que vamos a dar sobre la historia del arte vietnamita. Entonces, el programa consiste en eso, las publicaciones que ya están saliendo, el colgar esos contenidos en el Facebook y dentro de, yo creo que una semana, dos, ya tener las charlas estas, ¿no? Entonces, yo invito a todo el mundo a que compre el diario Correo Interdiario o si no, lo vea por la vía web, ¿no? Por el medio digital y ahí están estas fichas. Como te repito, está la ficha con una que es fácil de leer porque es cortita y está redactada en términos coloquiales, digamos, para que lo entienda todo el mundo. Y además, claro, tiene fotos, texto solito sin las fotos y hablar de un objeto sin verlo es por gusto casi, ¿no? Entonces, están las fotos con detalles de los que mencionaba la ficha, todo. Yo creo que es una manera interesante, como te decía, de mantener vigente no solamente al Museo de Santa Teresa, sino a la institución museo en general. Exactamente, sí. Es una forma de acercarse, bueno, que en general la mayoría y la gran mayoría de museos están realizando en ese tiempo. Como usted indica, un tiempo que pensábamos al principio que iban a ser solo los 15 días y luego todos íbamos a hacer nuestra vida normal. Pero no, todo se ha visto más complicado, se ha alargado más y los museos tienen pues la autoridad y el deber de dar a conocer la cultura a las personas. Es decir, ahora es al revés. Así es. No es las personas van al museo, es el museo va a tu casa con todas las facilidades que se incluyen. Así que amigos, como saben, pueden adquirir esto en el periódico, en el diario El Correo, para obtener las fichas del Museo de Santa Teresa y para que luego en un momento que ustedes... Y bueno, perdón, para que luego cuando ustedes quieran, en algún momento puedan visitar el museo, tener ya el conocimiento que se requiere muchas veces para poder apreciar adecuadamente una obra, para no simplemente ver un cuadro más, sino saber de qué trata, qué personajes están aquí, o esta pieza en madera tallada virreinal, quién es, qué personaje es, qué representa. Creo que va a ser una forma bastante educativa de poder ir al museo sabiendo ya lo que podemos encontrar, con esas ganas también de encontrar el artilugio o bueno, el objeto del cual nos han hablado en las pequeñas fichas. También recordar lo que nos acaba de señalar el señor Franks, el hecho de que próximamente el museo va a poner a disposición del público en general y de los colegios obviamente también las fichas para que pueda conocerse mayormente lo que es el arte virreinal, para poder valorar también lo que ha sido parte de nuestra cultura y forma parte de nuestra historia durante el periodo virreinal. Y bueno, cuando se pueda ya realmente realizar una vida más o menos normal, quizás ustedes puedan visitar el Museo de Santa Teresa. Si no lo han visitado todavía, visítenlo. Si no quieren ir al museo y quieren ir a comer unos ricos bocaditos que preparan las hermanas de Santa Teresa, también pueden ir porque tienen una cafetería muy bien integrada donde muchas veces he ido a comer bocaditos y pastelitos y son verdaderamente deliciosos. Y recuerden que con esto no solamente apoyan a las hermanas, sino también al museo como institución. ¿Ok? Bien, entonces esta ha sido nuestra entrevista al director del Museo de Santa Teresa, el Museo de Arte Virreinal de Santa Teresa. Tenemos, creo, bastantes datos y nos hemos dado bastante curiosidad por saber, por tener aunque sea las fichas, por entrar al Facebook, por ver las pinturas, los objetos que se encuentran en Santa Teresa y qué significa cada uno de estos. Espero que lo puedan visitar, que puedan verlo en fotos, que puedan visitar el Facebook del museo y que puedan escuchar la entrevista si no la están escuchando en vivo y se conecten a nuestros próximos programas. Desde aquí le damos muchas gracias al señor Franks. No sé si usted tenga algo que decir como despedida, señor Franks. Sí, mira, agradecer igual porque me hayan considerado para estar en la entrevista. De verdad he pasado un rato grato con lo que hemos estado conversando, ¿no? Y una cosa importante, también felicitarlos a ustedes porque, como dije hace un rato, en el Perú todavía la cultura no es de primera necesidad y realmente lo es, ¿no? Entonces, todos los esfuerzos que hagamos a cualquier nivel, se llegue a 10 personas o a 10, ¿no? Tienen un fruto, ¿no? Entonces, es bien importante seguir manteniendo este tipo de diálogos y de artes, de todas las artes, ¿no? De todas las manifestaciones culturales, para que cuando termine o por lo menos se comience a medio normalizar nuestra existencia, podamos retomar
ese alimento interesante que nos da la cultura, ¿no? La cultura no nos va a llenar la panza, ¿no? Pero nos llena la cabeza, nos llena el corazón, llena el espíritu, y eso es bien importante, ¿no? Para no seríamos humanos si no alimentáramos nuestro espíritu con buen conocimiento, viendo cosas bellas, hasta disfrutando, como yo siempre uso el mismo ejemplo, hasta disfrutando de una puesta de sol, ¿no? Eso alimenta realmente, y yo creo que haría una mejor sociedad. Entonces hay que tratar de apuntar a que eso se dé. Y programas como el que estás haciendo me parece un muy buen medio para tratar de llegar a la gente y que la gente se vaya dando cuenta de que todo el quehacer cultural, repito, un museo, un teatro, una exposición en una galería, una conferencia interesante, lo que estamos conversando ahora mismo es un artículo de primera necesidad al que tenemos que acceder todos. Gracias a ti. Gracias a usted, señor Franz. Y recuerden, amigos, exactamente lo que ha dicho el señor Franz. La cultura en estos momentos no es un objeto, no es algo de primera necesidad, lamentablemente, en nuestro país, en nuestro medio. Pero depende de nosotros particularmente, de cada uno, educarnos y conocer no solo la historia de nuestro país, sino también de las artes, sino también sensibilizar nuestra alma para así también ser mucho más empáticos con los que nos rodean y poder comprender su dolor, sufrimiento y lo que pueden estar pasando en estos momentos. Cuídense mucho, manténganse en sus casas, mantengan la fe y mandamos un gran saludo. Nuevamente el agradecimiento al señor Franz por habernos acompañado en esta entrevista. Saludos a las hermanas del Museo de Santa Teresa, que esperemos nos puedan ver en algún momento y visitarlas nuevamente. Y gracias a ustedes que buscan estas vías para poder conocer los museos de nuestra ciudad y poder culturizarse y mantenerse firmes en esto que venimos atravesando todos. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego, señor Franz. Adiós, chao, chao.